Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a su clase de Física General. Les informo que la clase está siendo grabada y será compartida en YouTube al finalizar. Bien, necesitamos hablar un poco sobre los vectores. ¿Por qué? Es porque en física hay diferentes cantidades, o mejor dicho, sí, hay diferentes cantidades que son vectores. Perdón. Entonces vamos a tener eventualmente que operar con estos vectores. Para ello vamos a aprender cómo se maneja el álgebra de vectores. Necesitamos aprender un par de cosas antes de entrar en materia. Vamos a aprender la notación vectorial, ver para cuál es la utilidad de los vectores en física y finalmente aprendemos álgebra de vectores. La parte de utilizar los vectores para describir pues del movimiento de un punto material, bueno, eso lo hacemos de forma implícita, ¿sí? Entonces, bueno, en física estudiamos la naturaleza, partamos de ahí. Y del estudio de la naturaleza buscamos modelarla. Con modelarla, modelarla, me refiero a que hacemos uso de la matemática para predecir bueno, no ciertos fenómenos, para predecir los fenómenos naturales. Entonces, permítanme. Ok, entonces necesitamos nosotros predecir los fenómenos naturales. Nuestros modelos, si bien son idealizados, representan de una forma aproximada el comportamiento de estos fenómenos. La cuestión es que entre mejor sea su modelo, más complejo será este y más matemática avanzada va a necesitar. Nosotros nos vamos a mantener no en un nivel básico, pero sí en un nivel, digámosle, intermedio de matemática, ¿sí? Para los modelos que vamos a estudiar. Entonces, para estos modelos es necesario definir el objeto matemático llamado vector. Realmente, pues un vector, nosotros lo terminamos viendo como una flecha, es, si usted lo quiere visualizar de alguna manera, un vector es una flecha, y esta flecha, bueno, obviamente tiene un punto inicial y y un lugar al que apunta, un punto final. Entonces, para hacer uso de los vectores, nosotros definimos un sistema de referencia donde este sistema de referencia, usted lo ha conocido como plano cartesiano, tiene un punto de origen que es el punto 0,0, que es donde se cruzan la línea vertical con la línea horizontal. Entonces, el origen es el punto 0,0. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos la representación gráfica del vector. Pueden observar el plano cartesiano compuesto por el eje Y y el eje X. Y el punto donde ambos ejes se cruzan o se tocan es el origen, es el punto 0x, 0y. Y a partir, bueno, y ese punto es el origen de nuestro sistema de coordenadas. Entonces el vector, en este caso el vector sería el vector A, es un vector que va desde el origen y llega hasta el punto 4 en X, 3 en Y, 4,3. En este caso, no sabemos qué es el vector A. Repito, no sabemos qué representa
el vector A. Lo único que sabemos son dos cosas. Que la longitud de la flecha está representada por la magnitud del vector. Entre más larga es la flecha, mayor es la magnitud del vector representado por esta letra A. Letra A mayúscula sin flechita. Eso es la magnitud del vector. El vector no va en cualquier dirección. El vector va a 36.87 grados medidos a partir del eje horizontal. Es decir, este vector A, es un vector que va en este ángulo específico. Y ese ángulo se representa con la letra griega teta. Entonces, teta representa la dirección del vector. A representa la magnitud del vector. ¿Qué tan grande o pequeña es esta flecha? Y para referirnos a este vector, yo me refiero a él como el vector A. Así se lee esta letra A con la flecha arriba. Se lee el vector A. El plano cartesiano sería nuestra representación del mundo real. Vea usted que si el plano cartesiano representa nuestro mundo real, significa que nosotros vivimos en un mundo de dos dimensiones. Piense usted como que es una hormiga en un cuarto vacío y la hormiga está colocada en el centro, en el punto 0,0. Definimos que el centro de la habitación es el origen del sistema de coordenadas. Entonces piense usted como esta hormiguita. Esta hormiga no puede volar, como en la habitación se encuentra vacía, no se puede subir en nada. Entonces esta hormiga vive en dos dimensiones. Solo puede moverse hacia el frente o hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha. No puede subir, no puede irse ni para arriba ni para abajo. Entonces, más o menos esa es la representación del mundo que nosotros vamos a estudiar. Obviamente el mundo tiene tres dimensiones, que la hormiga va a descubrir la tercera dimensión hasta que llegue a una de las paredes y comience a subir por la pared. Pero antes de eso, la hormiga vive en un mundo de dos dimensiones. Bien, entonces esta habitación, el piso de este cuarto, se parte en cuatro piezas. El primer cuadrante, el segundo cuadrante, tercer y cuarto cuadrante. El primer cuadrante está compuesto por... No, perdón. Tiene las siguientes características. Tanto los puntos de X como los puntos de Y son positivos. Vea usted acá. En X tenemos todos los números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En Y tenemos también los positivos. 1, 2, 3 y 4. Entonces, de este primer cuadrante, usted únicamente tiene números positivos. En el segundo cuadrante, vea que tiene ya los negativos en X, menos 1, menos 2, menos 3, pero en Y sigue teniendo los positivos. O sea que en este cuadrante, en el segundo, los valores de X son negativos, pero los de Y siguen siendo positivos. Si nos movemos al tercer cuadrante, aquí sí, ambos valores, tanto de X como Y, son negativos. Y en el cuarto cuadrante, los valores de X vuelven a ser positivos, pero los de Y son negativos. Entonces así nos vamos a guiar gráficamente por los cuatro cuadrantes. En cuanto al signo de los valores de X y Y, ojo, eh, ojo, si hablamos de ángulos, en el primer cuadrante aquí, sobre la línea horizontal, tenemos el ángulo 0. Y aquí arriba, en el eje Y, tenemos el ángulo 90. Es decir, en el primer cuadrante contiene los ángulos que van desde 0 a 90. Luego, en el segundo cuadrante, son aquellos ángulos que van de 90 a 180. A 180. El tercer cuadrante contiene los ángulos que van de 180 a 270.
Y el cuarto cuadrante contiene aquellos ángulos que van desde 270 hasta 360, que es, pues, regresar al punto inicial. O sea, el ángulo 0 y el ángulo 360 son el mismo punto, pero el ángulo 360 nos indica que ya se completó una vuelta. Ojo con eso entonces, porque un giro de 360 grados sería un giro que lo va a dejar en el mismo punto donde inició. Bien, ¿por qué les explico esto de los componentes y los ángulos? Porque un vector está formado por eso. Vean ustedes, aquí tenemos 4 en X y tenemos 3 en Y. Componente X vale 4, componente Y vale 3. Y es porque un vector puede representarse de varias formas. La forma que vimos anteriormente es la forma polar, donde el vector se representa con una magnitud que nos dice qué tan grande es el vector y con el ángulo θ, que nos dice en qué dirección va. Pero no es la única forma en la que yo puedo representar dicho vector. Dicho vector también lo puedo representar por una componente X y una componente Y. Note que si yo a usted le hubiera dicho aquí que me dibujara el vector 4X más 3Y, el vector 4X más 3Y sería un vector cuya componente horizontal es 4X, cuya componente vertical es 3Y. Entonces usted terminaría dibujando este mismo vector. Es el mismo vector, pero ahora yo se lo nombré de una forma diferente, como el vector 4X más 3Y. Y esto es porque también es posible, pues, representarlo de esta forma, representarlo de varias formas. Es como cuando a usted le dan la dirección, por ejemplo, si usted va desde el Hato de en medio a la universidad. Para quienes han ido a la universidad, aquí en Ciudad Universitaria, y quienes conocen el Hato de en medio, pues la ruta más directa es la que va desde el anillo periférico, sube por la iglesia, por la Basílica de Suyapa, y ahí llega a la universidad. Esa es una ruta. Pero también hay otra. Se viene por siempre el anillo periférico, sube por donde está el edificio de la ANE, de Energía Honduras, se va por esa calle, sale por Banco Atlántida y sigue el Boulevard Suyapa e ingresa por el otro lado. Siempre va por los dos lados, llega a la universidad, son dos direcciones diferentes que llegan al mismo punto. Bueno, pues más o menos sería esta, dos representaciones diferentes del mismo vector. Hablamos del mismo vector, pero bueno, hay quienes prefieren una forma, quienes prefieren otra, pero ambas tienen su utilidad. Por ejemplo, si a usted le gusta, si está más despejado, irse por el frente, por el lado de la NE, puede ser que esté más despejado. Y en el lado de Suyapa no, porque pues ahí está la feria de Suyapa en este momento, entonces a usted le gustó más irse por la NE. Bueno. Bueno, tenemos esa cuestión. Aquí, en la representación de los vectores, resulta que cada una tiene su utilidad. Así como yo le puedo dar dos direcciones para llegar a la universidad, imagínese usted la hormiga en esta habitación tiene dos formas también de moverse. Yo le puedo decir a la hormiga de 4 pasos a su derecha y luego de 3 pasos hacia el frente. Y entonces la hormiga se va moviendo, permítanme, y entonces la hormiga se mueve por acá, da los 4 pasos y luego se mueve 3 pasos al frente. El vector que me describe el desplazamiento de la hormiga es el vector C, este de acá, esta diagonal.
Ese es el vector que apuntaría hacia donde se encuentra la hormiga en este momento. En cambio, si usted le dice a la hormiga directamente que se mueva a 36.8 grados con una magnitud de, por ejemplo, 5, entonces la hormiga va a hacer esto, se va a ir directo por la diagonal. Pues nosotros allá afuera siempre vamos a preferir irnos directo por la diagonal que ir moviéndonos así de forma cuadriculada. ¿Sí? No siempre, pero en general sí. O sea, si se puede ir en diagonal, usted lo va a hacer. A menos que hubiera un edificio. En ese caso sí, pues tiene que ir de forma cuadriculada rodeando el edificio. Aquí lo importante es que recuerde que hablamos del mismo vector. En este caso, el vector tiene componente X y tiene componente Y. Bien, vamos a recordar un poco de trigonometría porque lo vamos a utilizar en la representación de los vectores. Existen tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, que es la relación de estos tres lados de un triángulo rectángulo. Esto viene de los griegos, mucho antes de Jesucristo. Y entonces se definió el coseno como, si partimos que el ángulo es teta, el coseno de este ángulo teta es la longitud del lado adyacente dividido entre la hipotenusa. El seno es la longitud del lado opuesto dividido entre la longitud de la hipotenusa. Y la tangente es la longitud del lado opuesto al ángulo entre la longitud del lado adyacente. Metemos todos estos ingredientes, y nosotros vamos a encontrar que la componente X de un vector estará dada por la magnitud de dicho vector multiplicado por el coseno del ángulo. La componente vertical estará dada por la magnitud del vector multiplicada por el seno del ángulo. Pero ¿cuánto vale A y cuánto vale teta? ¿Cuánto vale A y cuánto vale teta? Bueno, regresamos acá. Miren, aquí el vector ya nos estaba dando cuánto vale A y cuánto vale teta. Ya lo está dando. Por lo tanto, si queremos las componentes, solo aplicamos esta ecuación, la magnitud del vector por el seno del ángulo. El ángulo vimos que era 36.8, si no me equivoco. Entonces, usted normalmente va a conocer ya el vector. Usted va a conocer el vector. Puede que ya conozca la magnitud y conozca el ángulo, pero puede ocurrir lo contrario. Usted no conoce la magnitud, no conoce el ángulo, pero sí conoce las componentes. Por ejemplo, yo le dije que las componentes eran 4 en X, 4 en X y 3 en Y. Bueno, si usted quisiera calcular la magnitud del vector, sería entonces 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso les va a dar 25. Raíz de 25, que es 5. Raíz de 25, que es 5. Por tanto, la magnitud del vector es 5. Y el ángulo del vector, dijimos que era, el ángulo del vector, perdón, es la tangente inversa, es esto de aquí, tangente inversa, de la componente y entre la componente x. Sería la componente y es 3, la componente x es 4. Entonces, de tangente inversa de 3 entre 4. Vamos a ver algunos ejemplos acá, pero antes de ver estos ejemplos, yo necesito que regresemos, regresemos acá.
Bien, entonces, necesito que veamos esto en la calculadora. Voy a compartir la pantalla porque si nos quedamos solo con lo que da la presentación, eh, se pierde se pierde un poco de información. Quienes tengan una calculadora a mano, por favor, quienes tengan una calculadora a mano, por favor úsenla, síganme. Yo tengo esta aquí, esta calculadora que ustedes pueden ver, es científica. Puede ser calculadora estándar o puede ser calculadora científica. Bueno, tiene varios tipos, ¿verdad? Pero me interesa nada más la científica. Me interesa la científica. Entonces, yo les dije, en este caso, nosotros conocemos el ángulo 36,87, pero la magnitud no nos dice cuál es. Yo les dije que la magnitud se podía calcular como la raíz cuadrada de 4 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Esto nos va a dar 25. Y a eso le calculamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 25 es 5. Perdón. Aquí 25, raíz cuadrada, 5. Estamos bien. Entonces la magnitud de este vector que estamos viendo en pantalla es 5. La magnitud es 5. De acuerdo a, de acuerdo a esta ecuación. De acuerdo a esta ecuación, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo del vector? Supongamos que no nos dan que es 36,87. Supongamos que no nos dijeron que era este el ángulo. Si usted conoce las componentes, puede calcular el ángulo del vector. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, dice que es la tangente inversa de la componente y dividido entre la componente x. Componente y es 3, dividido entre la componente x, que es 4. Eso le da 0,75. Ahora vamos a calcular la tangente inversa. En su calculadora tiene que colocar segunda función, puede ser Shift, si utiliza de las Casio. Pero permítame, aquí. Tengo que volverlo a hacer. 3 entre 4, 0,75. Segunda función. Y si se fija, aquí ya le aparece tangente inversa. Entonces, la tangente inversa de 0,75 es 36,86989. Bueno, este número bastante largo. Lo dejamos en 2 decimales y nos queda 36,87 redondeado. Vea que si aquí pues me dieron el ángulo, está bien, 36,87, pero si yo tengo las componentes que eran 4 y 3, yo puedo calcular cuánto vale ese ángulo mediante esta expresión. Mediante esta expresión. Ahora bien, suponga que usted tiene este vector. Usted no sabe que es 4 y 3. Usted no lo sabe. Usted no sabe que es 4 y 3. De acuerdo a estas ecuaciones, dice que la componente x se calcula como la magnitud por el coseno del ángulo. Dice, componente x es la magnitud del vector, que ya habíamos calculado que era 5, por el coseno del ángulo. Es decir, el coseno de 36,87. Calculamos aquí el coseno. Aparecen las letras COS en su calculadora. Entonces, 5 por el coseno de 36,87 es igual a, vean, 3,99999.
Si redondeamos esto es 4. La componente horizontal de este vector es 4. ¿Era esa? Bueno, nos vamos acá. Vea usted que sí, la componente horizontal, la que va sobre el eje X es 4. Vamos ahora con la componente Y. De acuerdo a esto, dice que la componente Y de este vector se puede calcular como la magnitud por el seno del ángulo. Si esto es correcto, yo debería obtener el valor 3. Dice, es la magnitud que es 5 por el seno del ángulo, que es 36.87. Esto nos va a dar 3. Vea usted 3.00000. Claro, hay una leve, no es 3 exactamente, ¿verdad? Hay unos decimales aquí, pero es porque tampoco el ángulo es 36.87. Recuerda que era 36.869 algo, ¿verdad? Entonces, por eso no es exacto, pero vean que sí, obtuvimos el 4 y obtuvimos el 3, que eran las componentes del vector que ya conocíamos. Aquí, 4 y 3. Entonces, no importa cuál representación del vector tenga usted, siempre puede pasar de una a la otra. Vamos a ver entonces, ahora sí, estos ejemplos. Dice, durante un despegue, un avión se mueve con una rapidez de 120 millas por hora, con un ángulo de 20 grados sobre el suelo. ¿Qué velocidad tiene el avión con respecto al suelo? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el avión despegó con un ángulo de 20 grados. Es decir, que estas 120 millas por hora es la magnitud del vector velocidad. Es la magnitud del vector velocidad. Vean ustedes que ahora no es solo un número. Antes era 4 y 3 a secas. Ahora no. O 5, la magnitud de 5 a secas. Ahora no. Ahora la magnitud trae unidades. Porque en realidad un vector está representando algo. El vector está representando algo. En su clase de matemáticas no era necesario que usted supiera que este vector representa algo, pero aquí sí. Este vector representa la velocidad del avión. Y entonces, vea que tenemos magnitud y tenemos ángulo. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué velocidad tiene el avión respecto al suelo? Es decir, ¿qué tan rápido se está moviendo este avión en el eje X? Para saber qué tan rápido se está moviendo este avión en el eje X, pues usted tiene que venir con lo que ya sabe y dice, bueno, en el eje X no conozco cuánto vale la rapidez de este avión. ¿Por qué? Porque el vector me lo dieron en forma de magnitud y ángulo. Yo conozco la magnitud y el ángulo. Pero yo puedo encontrar cuánto vale la velocidad en el eje X, encontrando la componente X de este vector. ¿Cómo se hace eso? Bueno, nosotros ya vimos que la componente X de un vector es la magnitud del vector, en este caso el 120, multiplicado por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es 20. Calculamos el coseno. Y entonces tenemos ya 120 por coseno de 20 igual a 112.76. Esta es la velocidad que tiene el avión con respecto al suelo. 112.76 millas por hora.
Aquí podemos verlo también, 112.76 millas por hora. Vean entonces cómo a partir de la magnitud y el ángulo del vector, yo puedo determinar cuáles son las componentes. En este caso encontré la componente X, pero si yo quisiera saber qué tan rápido se mueve con respecto al eje Y, yo vendría acá y diría la magnitud del vector por el seno del ángulo. Y esto es igual a 41 millas por hora. 41 millas por hora. Ok. ¿Cuál será el valor de esta velocidad en metros por segundo? Recuerden que las millas por hora son unidades del sistema inglés. Por lo tanto, hay que convertirlas al sistema internacional. Entonces, son 112.76 millas sobre hora. Recuerden que si la milla aparece por arriba de la barra, en la conversión debe aparecer debajo de la barra. La hora que está debajo de la barra debe aparecer arriba de la barra cuando hagamos la conversión. Aquí atrás ya nos habían dado los factores de conversión. Una hora tiene 3.600 segundos. Una milla tiene 1.609 metros. Entonces, si yo quiero convertir las millas a metros, vean ustedes, yo sé que una milla, la pongo debajo de la barra porque aquí aparecía arriba de la barra, tiene 1.609 metros. Los metros, pues, quedaron aquí arriba. Entonces, 112.76 millas por hora equivale a 141.430.084 metros por hora. Pero vamos a convertir las horas también. Vea que como la hora aparece por debajo de la barra, ahora al realizar la conversión debe aparecer arriba de la barra y entonces los 3.600 segundos quedan debajo y al hacer la división 181.430 dividido 3.600, eso le da 50.39 metros por segundo. Ya esto es en unidades del sistema internacional. Entonces, este avión recorre 50.39 metros en un segundo. Antes de continuar con la suma de vectores, porque yo quiero tener una clase exclusiva para ello, vamos a ver un video corto. A ver. Vamos a ver un video corto. Déjenme colocárselos ahora. Vamos a ver aquí. Usar el audio de la computadora. Denme un segundo. Voy a parar la grabación aquí. Porque si no, hay problemas de copyright después.